Bien. El segundo punto sobre esta unidad 10 es el punto 2 que vamos a ver una de las cuestiones que trazamos en el punto anterior, que es qué cuestiones se estudian del federalismo fiscal, que es justamente qué soluciones técnicas hay para la coordinación financiera entre diferentes niveles del Estado. Hablamos de que justamente deben coordinarse las cuestiones de gasto y de tributación, y en particular lo que vamos a hacer hincapié en este caso son las soluciones técnicas para la coordinación financiera de la tributación, de la recaudación. Pensemos que en muchos casos los países tienen la posibilidad de dividirse las bases financieras, es decir, pueden de alguna manera hacer una división de qué tipo de tributos van a recaudar, que es de alguna manera algo en lo que se pensó nuestra Constitución de 1853, y luego, bueno, se fue de alguna manera desarmando como estaba configurado inicialmente. Por eso también hacemos mucho hincapié en que tanto en este tema como en otros es importante destacar las cuestiones históricas que hacen a la evolución del tema. ¿Sí? Es muy importante, tanto en este tema como en las cuestiones del gasto, en las cuestiones de tributación. Son fuertemente condicionantes las cuestiones históricas que van sucediendo en los países. Hablamos de soluciones técnicas porque justamente estamos hablando de un set de configuraciones teóricas puras que pueden tener variantes. Estas formas de coordinación financiera que nosotros tomamos del libro, sobre todo de Núñez Miñana, que volcamos también en nuestro apunte de cátedra, son estas 5 formas de separación, formas de división de las potestades tributarias. La, la primera van a encontrar, esto de alguna manera es solamente un listado y una mención general. En el apunte van a encontrar un detalle mucho mayor. Eh, Pensemos la separación de fuentes como aquella forma de distribución justamente de las potestades tributarias que tiene justamente un principio de separación. Es decir, no hay ningún tipo de, 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 eh, de superposición, de superposición en las fuentes tributarias a las que van a recurrir. Se separan justamente, dicen, provincia, vas a tributar este tipo de tributos y la nación va a ir a otro tipo de fuentes. Lo contrario, de alguna manera opuesto a esa separación, es la concurrencia de fuentes, es decir, la no división, es decir, de alguna manera está permitido que cualquiera de los niveles recurra a diferentes fuentes aunque se superpongan. Las cuotas suplementarias, como van a encontrar muy bien detallado, se trata más bien de el ejercicio del poder tributario por parte de los niveles subnacionales, acompañando a través justamente de cuotas suplementarias, de alícuotas adicionales, de las recaudaciones que hace el ente superior. Pensemos, por ejemplo, en una suposición cualquiera, por decir un ejemplo cualquiera. Supongamos que Nación cobra un IVA del 21% y la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ejerce su poder tributario a través del cobro de un 4% adicional a ese 21%, mientras que Entre Ríos, por ejemplo, cobra un 6% adicional de cuotas. Cada fisco cobra cuotas suplementarias sobre esas fuentes, pero de alguna manera hay una recurrencia, digamos, a las mismas fuentes a través de cuotas suplementarias. El otro esquema que nosotros ejemplificamos más bien como la coparticipación, la encontramos también con la palabra participación. Lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación porque nos interesa que lo tengan bien clarito este esquema porque es el que rige en nuestro país desde la década del 30. Y el último es de asignaciones globales. Asignaciones globales por ahí pues tiene un poquito más
de tipificaciones, digamos, porque en esto de las asignaciones justamente son formas de, eh, como dice bien, ahí van a encontrar el apunte, el gobierno del nivel superior centraliza la recaudación y luego asigna libremente o de acuerdo a un régimen convencional, es decir, de acuerdo a una convención, los recursos a diferentes provincias o estados. Puede ser asignaciones libres o condicionadas, es decir, prevén una rendición de cuenta y sujeto a a que tengan determinado destino. ¿M? Está hablando de asignaciones globales. ¿M? Lo que nos interesa también, como decimos, en estas orientaciones, digamos, de contenidos, es, esto no reemplaza una clase, sino es solamente una orientación de qué nosotros priorizamos y cómo debemos interpretar cada uno de los temas. ¿Mm? Nosotros lo que queremos es no solamente que ustedes tengan contacto con estas formas de coordinación, sino también que vean las formas que tenemos para juzgar las ventajas y desventajas que tienen estas formas. Acá vamos a ver, por un lado, hay un cuadro que nos da de alguna manera una división de ventajas y desventajas de cada una. Nos van a hablar sobre todo de la rigidez, la autonomía, nos van a hablar mucho sobre la autonomía de las provincias como un valor, como mencionábamos en el video del punto 10.1, a estos esquemas hacen bastante hincapié en que haya una correspondencia fiscal, justamente una correspondencia entre quién recauda y quién gasta, para que haya también como consecuencia una responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal está bastante asociada a lo que es la disciplina fiscal, entendiendo cómo justamente aquellas acciones, acciones más bien virtuosas de los gobiernos en que tienen una conducta no dispendiosa, digamos, racional, austera del gasto y también al momento de recaudar, ¿no? Esto lo pueden ver, estas cuestiones lo pueden ver en en el apunte de cátedra ampliado en lo que son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son de alguna manera parámetros con los cuales nosotros podemos juzgar estas 5 formas de coordinación financiera que les detallamos. Es decir, a cada uno de estos esquemas puros los podemos evaluar según la autonomía y la responsabilidad fiscal, como bien decíamos anteriormente, al costo de recaudación, es decir, hay esquemas que van a proponer formas de coordinarse la recaudación que hacen que haya mayor eficiencia en la recaudación. Para darles un ejemplo, un esquema que optimiza fuertemente el costo de recaudación es el de cuotas suplementarias. El de cuotas suplementarias dijimos, bueno, en realidad hay un organismo recaudador único que va a recaudar una alícuota adicional para otro fisco. Entonces, ahí va a haber una coordinación y una economía de escala en esa recaudación. Otra virtud que buscamos es la equidad territorial horizontal y vertical, que esto no merece mucha explicación, justamente porque nos habla del tratamiento igual para iguales personas en diferentes territorios, ¿no? Y desigual también para personas en diferentes territorios. Las políticas fiscales conjuntas es otra virtud que se puede encontrar en estos esquemas, mayor o menor virtud de alguna manera, nos habla justamente de la posibilidad que tienen estos esquemas de realizar políticas fiscales conjuntas. Es decir, podemos, por ejemplo, a través de un sistema de separación de fuentes, por ejemplo, que cada fisco eh, tribute individualmente diferentes fuentes, pensar en una política fiscal conjunta, por ejemplo. Es decir, podemos pensar en una política redistributiva, en una política de promoción de cierta parte de un territorio, en las políticas de empleo, podemos pensar en políticas a lo mejor de redistribución del ingreso,
si no hay efectivamente una buena coordinación y hay desprolijidad o potencial desprolijidad al momento de tributar, son cosas que nosotros nos debemos preguntar con este parámetro. Los últimos dos son sencillos, nos habla de guerras tributarias entre gobiernos locales, es decir, qué posibilidad hay de que se den guerras tributarias entendiendo como la baja de tributos para competir por la erradicación de determinadas producciones, de determinados contribuyentes, ¿m? Para justamente lograr atraer contribuyentes. Estamos hablando de que haya competencia, como decía bien ese, esa teoría de public choice, el esquema positivo del federalismo fiscal, va a generar justamente esta, esta, esta conducta virtuosa de los gobiernos locales de bajar sus impuestos para atraer contribuyentes. Eso de alguna manera es algo, como criterio de evaluación, es algo muy mal visto, es algo muy malo que haya guerras tributarias porque para los fiscos compromete fuertemente los niveles de recaudación que esto puede generar. ¿Eh? La traslación territorial de la carga nos habla también algo parecido a lo que veíamos como esa cuestión del derrame, ¿no? Hablamos de un territorio en el cual tiene lugar una tributación y en realidad quien está tributando finalmente no es una persona que ejerza su actividad o esté radicada en ese territorio, sino que por una cuestión de su actividad termina tributando en otro nivel local al que originalmente pertenece. Entonces hay una traslación territorial de la carga tributaria local, ¿no? Estamos hablando de contribuyentes que se van perdiendo, se va diluyendo justamente el fisco al cual deben tributar, ¿no? Entonces, para esos casos, bueno, conviene que no haya traslación territorial de carga tributaria local o en todo caso conviene elegir los esquemas que esa traslación territorial de la carga no genere inconvenientes, no genere perjuicios para los fiscos y conflictos. Em, la otra y la última cuestión a resaltar, digamos, es cómo se divide la cuestión o sea, cómo se describe el régimen de coparticipación. Acá lo que van a ver es justamente esto que les acabo de mencionar, que es los 5 mecanismos de coordinación, cómo están evaluados según los 8 diferentes criterios que tenemos. O sea, si cada uno de estos cumple con darle autonomía fiscal a los gobiernos locales, darle responsabilidad fiscal, costo de recaudación, etcétera. Es decir, esto es un cuadro sintético que tienen a disposición y que les va a permitir a ustedes, de alguna manera, llegar a una conclusión certera de qué atributo tiene cada uno de estas formas de coordinación. ¿Mm? Como les decía, por último, vamos a hacer una breve mención al régimen de coparticipación. ¿Mm? Esto nos interesa que lo tengan en claro porque es básicamente cómo nos estamos manejando actualmente para la organización de la recaudación tributaria en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se puede describir? Bueno, hay un gobierno central, los gobiernos provinciales distribuyen entre las unidades políticas bajo su jurisdicción una parte de la recaudación de varios impuestos. Existe una concentración de recaudación en una instancia superior, o sea, en el nivel nacional, donde se aprovechan las economías de escala, el empleo de una política fiscal conjunta y la provisión de un sistema de impuestos progresivo y equitativo. Es decir, es un sistema que en cuanto a estos criterios que venimos evaluando, tiene algunas virtudes en cuanto a las posibilidades de hacer políticas fiscales conjuntas, en cuanto a lograr equidad y hacer eh, economías de escala en la recaudación. Como cuestión negativa es que justamente resiente la responsabilidad fiscal subcentral, esta es otra forma de denominar a los niveles subnacionales, dada la misión recaudatoria a nivel nacional y también resiente la autonomía
también subcentral al impedir el volumen de la recaudación. Esto es en cuanto a cómo juzgamos este sistema de coparticipación. Cuando queremos describir la forma en que se organiza en la forma de distribución de lo recaudado, podemos decir que hay de alguna manera tres instancias en el cálculo de esto, ¿no? Estamos hablando de una, una formación de una masa coparticipable, es decir, primero vamos a definir qué impuestos deben coparticiparse, es decir, la nación va a decir, tengo estos recursos que me voy a dividir entre mi nivel y el nivel subnacional. Por ejemplo, fuera de esta masa coparticipable, históricamente siempre quedaron los ingresos aduaneros. Los ingresos aduaneros históricamente fueron recursos típicamente federales, nacionales, es decir, y no fueron coparticipables. Históricamente hubo algunas excepciones, más o menos en la historia reciente, de algunas retenciones a la soja. Y luego tiene lugar una distribución primaria que nosotros llamamos los coeficientes alfa. El coeficiente alfa es la parte que le toca al gobierno nacional. Ahí establece esa porción que le toca al gobierno central, ese número alfa, y la diferencia, o sea, 1 menos alfa, va a ser lo que le va a tocar al conjunto de gobiernos subnacionales, el conjunto de provincias. Una vez que decidimos, por ejemplo, nosotros podríamos decir, eh, 48% para el nivel nacional y el 52% para las provincias. Eso, por ejemplo, sería un coeficiente eh, lógico del nivel alfa, ¿no? Y después tendría lugar la distribución secundaria, que son los coeficientes beta, ¿no? Aquí supone la división de la recaudación entre el conjunto de provincias, ¿no? Que puede ser de alguna manera con un criterio distributivo, acá se habla de dinámicos o estáticos, de alguna manera según cómo haya sido la división y según qué tan técnica sea esta distribución. En nuestra historia hemos tenido distribuciones secundarias ligadas a parámetros socioeconómicos, hemos tenido parámetros de distribución secundaria más bien ligados al criterio devolutivo, es decir, según cuánto haya aportado a cada provincia, esos coeficientes van a ser repartidos de acuerdo, como dicen, devolviendo lo que han aportado. En algunos casos se tiene de alguna manera un criterio redistributivo, es decir, tratando de atender las brechas de desarrollo, o a veces criterios proporcionales, es decir, criterios que tengan en cuenta simplemente el nivel de población o el nivel de erradicación que puede llegar a haber en los territorios. Dice, bueno, voy a de alguna manera dividir según qué cantidad de gente o qué cantidad de actividad económica hay en esos lugares. Acá está un poquito esto mismo dicho en cuanto a cómo podemos plantear estos coeficientes. Lo que nos interesa es que ustedes tengan este pantallazo, sobre todo para los ejercicios de práctica que hay sobre coparticipación. Básicamente estos ejercicios nos plantean escenarios de distribución justamente primaria, es decir, niveles alfa, y distribuciones secundarias. Y lo que tenemos que hacer es simplemente operar con ecuaciones con estos diferentes criterios, interpretando que se trata justamente de la forma de organizar estos regímenes de coparticipación.